Bueno, hemos visto lo que era la historia, pero ahora vamos a ver otro tema, otro capítulo muy, muy importante, sin antes adelantarles esta foto que ya les había mostrado un poco la semana pasada, creo, donde decía que solamente en Bolivia, para el año pasado, al 13 de abril del 19, habían 300 anestesiólogos en todo el país. Dato que quizás no sea tan real, quizás sea un poquito más porque solamente cuentan a los anestesiólogos registrados y no tanto a los de contrabando, que existe también. Eh, Para mostrar cómo la anestesiología no es una rama, una especialidad tan atrayente como si fuera un cirujano, un ginecólogo, un pediatra. Pero explica por qué. Porque lamentablemente la anestesiología es una de las especialidades después de la cirugía plástica que más procesos legales tiene por complicaciones. Han debido escuchar, bueno, de casos pasados, gente que está o ha fallecido o gente que está en estado vegetal debido a complicaciones anestésicas. De seguro han escuchado eso. Y lamentablemente las complicaciones dentro de la anestesiología no son como en una cirugía. En una cirugía te puedes equivocar, te puede salir mal y al día siguiente entras de nuevo y los reparas. O sea, te da chance a una corrección. Los errores dentro de la anestesiología se pagan con muerte. Entonces ya no te da una segunda opción. Por esa razón, las complicaciones son más complejas y terminan siempre en procesos penales de juicios por negligencia médica en la mayoría. Quizás esa sea la causa para que existan pocas personas que se inclinan a este lado de la anestesia. Pero supongo que después de pasar todas las clases, alguno de ustedes se va a venir al lado oscuro y va a ser un colega más de anestesiología. Con ese preámbulo vamos a empezar a hablar de un tema muy importante que es la evaluación preoperatoria. La evaluación de un paciente no solo corresponde a la anestesiología. Cualquier área, cualquier especialidad que tenga, siempre va a tener una evaluación en su determinado ámbito. Hay evaluaciones ginecológicas, hay evaluaciones traumatológicas, quirúrgicas. Entonces, todas las áreas tienen su evaluación. Para nosotros, los anestesiólogos, la evaluación preoperatoria es muy importante y esta evaluación siempre tiene que hacerse, tiene que hacerla un anestesiólogo. ¿Quién es el anestesiólogo ahora? Aparte de ser un médico formado, especializado, es un consultante, es un proveedor de cuidados, es la persona que debe cuidar al paciente mientras está existiendo un procedimiento quirúrgico. Si ustedes se dan cuenta, quien hace más daño a un paciente es el cirujano. El paciente es el cirujano es el que te corta, el cirujano te saca un pedazo, el cirujano te hace desangrar, el cirujano te deja una cicatriz fea, pero si la cirugía sale bien, todos los aplausos van para él. Si la cirugía va mal, la culpa siempre la echan al anestesiólogo cuando el que te ha hecho sangrar es el cirujano. Por esa razón se dice que el anestesiólogo es un proveedor de cuidados. ¿Qué cuidados tiene que darte un anestesiólogo? Cuidarte de forma segura y cómoda antes, durante y después de una cirugía. Para eso es obligatorio que el equipo anestesiólogo cirujano sean equipos confiables, equipos que te den una seguridad, que tiene que trabajarse en equipo en realidad. No puede ser un anestesiólogo y un cirujano que sean enemigos a muerte y que entren a una cirugía cuando entre ambos se pueden hacer daño, sin pensar que el resultado afecta a ambos. Un juicio penal
descarta responsabilidad del cirujano y del anestesiólogo o puede dar culpabilidad a ambos. Por eso se tiene que trabajar en equipo. La anestesiología ya no está limitada al quirófano, como antes. Nuestro escondite prácticamente antes era el quirófano. Ahí nos entrábamos y nadie nos molestaba. Pero ahora el anestesiólogo también sale a ambientes no quirúrgicos a dar sus servicios. Ejemplo, los gabinetes donde se hace la endoscopía, donde se hace tomografía, o ecografías bajo sedación, bajo anestesia, son ambientes fuera de quirófano que necesitan una adecuación para que nosotros podamos ir a dar nuestro trabajo en esos lugares. ¿Cuál es el objetivo de la evaluación preoperatoria? En resumen, es conocer al paciente. Y conocer al paciente significa ganar la confianza de él. El paciente que va a entrar a una cirugía entra con mucho miedo, entra con mucho estrés, entra con miedo a lo desconocido, a no ser que sea un caserito del quirófano, pero generalmente no lo son. Entonces, es parte de nosotros calmar esa ansiedad, es parte de nosotros darle seguridad y en realidad conocer hasta las partes más personales de este paciente. Muchos de ellos tienen problemas íntimos que guardan y que pueden salir a la luz porque están yendo a un acto anestésico. La evaluación tiene su importancia en los últimos años debido a que la población está viviendo más tiempo. Ahora no sé cómo será por la cuestión del COVID que está afectando a los ancianos, pero en general antes del COVID la población vive más tiempo y al vivir más tiempo arrastra comorbilidades. Son hipertensos, son diabéticos, son renales, son cardíacos. Entonces, aparte del problema quirúrgico que tuvieran, tienen otra patología más agregada que es necesario que nosotros conozcamos. También tiene relevancia la evaluación preoperatoria debido a que hay aumento de la cirugía ambulatorial. Esto no es de ahora, eso ya va de añitos atrás, donde existen muchos procedimientos que se pueden resolver en el día, con anestesia ambulatoria, con cirugía ambulatoria. Entonces, debido a esto es que la importancia de esta valoración es de importancia porque tenemos que conocer a nuestro paciente lo más completo posible. Como les decía, la anestesia no se reduce ahora a quirófano, también se reduce a lugares donde se realizan procedimientos de diagnósticos o terapéuticos, como los gabinetes de ecografía, endoscopía, tomografía, o en algunos gabinetes de tratamientos de corta duración, pero muy dolorosos. Es importante la evaluación cuando nos encontramos frente a cirugías complejas, bien grandes cirugías de larga duración en pacientes muy comprometidos. Un ejemplo, un trasplante de órganos, un cambio valvular de corazón. Son cirugías complejas, son pacientes bien comprometidos y en ellos es importante realizar de manera obligatoria la evaluación preoperatoria. El quinto punto, más que todo, es administrativo, porque como ustedes saben, el tener internado a un paciente tiene un costo que paga la salud pública, un costo que paga la seguridad o que al final paga el paciente de manera privada. Si nosotros retenemos a un paciente mucho tiempo, los costos van a ser elevados. En cambio, si ofertamos servicios ambulatoriales, los costos pueden ser mínimos. Es más que todo, esto es un punto más administrativo. Eh, la responsabilidad. ¿Quién tiene que hacer una evaluación preoperatoria? Es obligación del médico anestesiólogo hacer esta evaluación. Puede ser que delegue la función a un residente,
a un otro médico general o a una enfermera o una licenciada, pero es obligación del médico anestesiólogo realizar esta evaluación. Ustedes cuando sean pacientes o cuando ya han sido, tienen la obligación de pedir que su médico anestesiólogo se presente a su cabecera y pueda tener esa conversación para la evaluación preparatoria. ¿Para qué se tienen que reunir? Para recolectar información, para conocer al paciente, para revisar su historia clínica, para ver sus registros, para ver sus laboratorios, para revisarlo a través de un examen físico minucioso, qué cosas tiene el paciente aparte del diagnóstico quirúrgico. Entonces, es una recolección de datos que nos sirven para conocer más al paciente. También en la evaluación preoperatoria, nosotros conocemos los antecedentes del paciente, de dónde viene, de qué familia tiene, qué enfermedades ha tenido y todos esos antecedentes que ustedes saben muy bien cuando han manejado historia clínica. Identificamos los riesgos o qué factores de riesgo tuviera. Pacientes cardíacos tienen un riesgo cardiológico, aunque la cirugía no sea cardíaca, pero tienen riesgos. Y entonces todos estos riesgos debemos identificarlos, con el objetivo de trazar o de planificar un plan anestésico acorde a cada paciente, un plan individual, un plan que diga, yo le voy a hacer esta anestesia a esta persona por tales circunstancias y no esta otra porque me puede dar alguna complicación. Entonces, los planes anestésicos salen de manera individual de acuerdo a cómo nosotros hemos realizado nuestra evaluación preoperatoria. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de disminuir la morbilidad y mortalidad perioperatoria. La Sociedad de Anestesia Americana establece que la visita preanestésica depende de la condición médica del paciente. Significa que si el paciente tiene la condición de visitar el consultorio de anestesiología, debe de hacerlo. Pero si el paciente no tiene esa condición, por ejemplo, que tenga una fractura de cadera y no pueda caminar y está hospitalizado en una cama, el anestesiólogo debe de ir al lugar donde está el paciente para realizar esta valoración. También esta visita preanestésica depende del... Mientras más compleja sea... Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor, se la escucha. Mientras más compleja sea la cirugía, es de más obligación conocer al paciente. No podemos subestimar a las patologías, como lamentablemente lo hacemos algunas veces, por la apuranza, por la incompatibilidad laboral, es de que dejamos de conocer al paciente y apurados entramos a quirófano, apurados le inyectamos al paciente para dormirlo de una vez, rápido, y apurados queremos salir del procedimiento. Esas situaciones no debe pasar. Por eso, todo depende de la gravedad del procedimiento. Una evaluación preoperatoria tiene objetivos, muchos objetivos, que algunos de ellos vamos a repetirlos. Por ejemplo, hemos dicho que el anestesiólogo es la persona que tiene que realizar esta evaluación. El anestesiólogo es la persona que tiene que agarrar la historia clínica del paciente, revisar desde el comienzo hasta el final, revisar al paciente el estado físico de ellos y al mismo tiempo revisar todos los estudios complementarios si ya los tiene. Si no los tiene, tiene que solicitarlos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de detectar otras enfermedades que tenga este paciente fuera de la enfermedad quirúrgica. Por ejemplo, un chico tiene una fractura en su rodilla o en su pierna, pero al mismo tiempo tiene una enfermedad cardíaca, renal, hepática, que no es el motivo de consulta, pero sí es
es una patología existente previa que nos puede alterar o complicar nuestro acto anestésico. Al mismo tiempo de detectar estas patologías, nosotros detectamos el riesgo individual. Cada paciente se trata de manera individual. No existe una receta de anestesia. No existe. Para dormir a un paciente, 2 miligramos de mida, 3 de Fenta, 4 de esto. No existe una receta. Existe un riesgo individual. A cada paciente hay que catalogarlo y ver qué necesitaría. ¿Con qué objetivo? Optimizar al estado preoperatorio de este paciente. Si nosotros hacemos la evaluación clínica y detectamos patologías preexistentes, podemos decir que ese paciente no está en condiciones de ser operado, pero nuestro trabajo es ponerlo en condición. Por eso dice optimizar el estado preoperatorio. Si el paciente está deshidratado, nosotros le hidrataremos. Si el paciente está con anemia o un shock hipovolémico, le pasaremos sangre antes de que se opere. Entonces, con el objetivo de mejorar su estado preoperatorio y así tener mejores condiciones de trabajo. Al mismo tiempo, se debe establecer profilaxis. Profilaxis es anticiparse a una complicación. Dentro de la profilaxis entran los antibióticos. Sabemos que una cirugía es un corte, es una lesión de continuidad a la piel que puede producirse una infección. Entonces, para evitar esas situaciones, entramos a las profilaxis. En este caso, una profilaxis de antibióticos. Si tenemos un paciente que tiene procesos gástricos como gastritis, úlceras, nuestra profilaxis será de darle algún antiácido, un protector estomacal, o alguna sustancia que nos ayude a mejorar esta situación. Entonces, también hacemos profilaxis. Debemos considerar también que existen personas que toman medicaciones de uso continuo para algún motivo, con alguna finalidad, sea terapéutica o sea de otro estilo. Hay gente, especialmente las mujercitas, que toman un montón de medicamentos, sean naturales o sean preparados para bajar de peso. Muchos de ellos tienen principios, tienen drogas que inclusive son a nivel de narcóticos que impiden o que quitan el apetito, que los dejan medio drogados todo el día. Entonces, este tipo de medicamentos debemos de conocer antes de administrar los propios anestésicos. O en el caso, hay hierbas medicinales que tienen efectos, eh, interacciones medicamentosas con algunos fármacos, haciendo que estos prolonguen su efecto o se reduzcan el efecto. Entonces necesitamos tener acceso a esa información. ¿Y cómo se obtiene esa información? Preguntando, dentro del ámbito de la confianza. Entonces, hay que tener una confianza médico-paciente. Eso hay que ganarlo nosotros durante la evaluación. El paciente, como hemos dicho, entra a un estado de ansiedad, de miedo preoperatorio. Como nunca ha entrado a un quirófano, piensa lo peor. Piensa que después de dormir no va a despertar. Piensa que le van a preguntar sus secretos. Como dicen que haciendo algunas preguntas con anestesia, uno puede decir la verdad y puede sacar sus intimidades. Entonces, todo eso tiene miedo. Por eso debemos nosotros de favorecer la ansiólisis dando algún medicamento que tranquilice este estado. Más objetivos de la evaluación preoperatoria. Volviendo a repetir lo que habíamos dicho. Nuestro objetivo es cuidar al paciente, nuestro objetivo es minimizar los riesgos individuales de cada uno, desarrollando estrategias. O sea, en realidad, planear qué anestesia le vamos a dar a un determinado paciente y descartar otros planes o poner un plan A, un plan B, un plan C en caso de que falle el primer procedimiento. Ese es el objetivo, uno de los objetivos de la evaluación. Un objetivo muy importante que
Estos 9 puntos van a ser preguntas de examen. Uno de ellos es importante, es la cobertura legal, a través de la obtención de un consentimiento informado. El consentimiento informado, como ustedes ya saben, es un permiso que nos da, el paciente para que nosotros podamos administrarle medicamentos. Los medicamentos anestésicos, vulgarmente los decimos que no son vitaminas. Los anestésicos no son vitaminas, los anestésicos son venenos que se administran al cuerpo para obtener un efecto deseado tipo controlado. O sea que el efecto tendremos de controlar, porque si no lo controláramos fuera pues como un veneno mismo que va a acabar la vida de la persona. Por tal razón, eh, hay que corregir los criterios de que el cirujano te dice, ponle un poquito más de tu venenito, ponle un poquito más de anestesia, cuando se les dice que los anestésicos no son vitaminas como para ponerles a cada rato. Al obtener el consentimiento informado, estamos obteniendo su permiso. Si no obtenemos este permiso, legalmente se nos puede procesar. El consentimiento informado debe obtenerse de una persona consciente, de una persona que acepte el procedimiento, de una persona que entienda todos los riesgos y beneficios del procedimiento, de una persona que te pregunte y tú seas capaz de responder todas sus interrogantes. También nos sirve para pautar la premedicación. ¿Qué es la premedicación? ¿O qué medicamentos entran dentro de esto? Son medicamentos que se usan dentro de un acto anestésico, pero que no son anestésicos. Ejemplo, una ranitidina va a protegerte el estómago y se utiliza en un acto anestésico para quitar la acidosis del estómago por el estrés del paciente, pero al mismo tiempo no es un anestésico, pero sí se utiliza en el acto anestésico. Entonces, dentro de la premedicación están los antiácidos, antihipertensivos, los ansiolíticos, los antialérgicos, antitusígenos y todos los antis que conozcan por ahí, que se pueden administrar dentro de un acto anestésico, pero que no son anestésicos. Esa es la premedicación. Una visita preoperatoria tiene la finalidad de reducir la mortalidad y reducir la morbilidad relacionada a la propia cirugía o al propio acto anestésico. Ustedes saben que un paciente se puede complicar por una falla quirúrgica. Por decir, están operando algo en abdomen y se le ocurre cortar la aorta. Entonces, es una complicación quirúrgica que termina en morbilidad en algunos casos o mortalidad. Entonces, nuestra visita viene con esa finalidad, de disminuir esta mortalidad. O el propio acto anestésico puede desencadenar lo mismo. Para eso, nuestra valoración va encaminada a determinar el estado individual de cada paciente. Con todas estas visitas, llegamos a clasificar a los pacientes en una escala de riesgo. Obtenemos un riesgo tanto anestésico como tanto quirúrgico. Estos riesgos se los valora en escalas, que más adelante vamos a ver cuáles son las escalas. También podemos ver durante la evaluación el grado de complejidad de la cirugía. No es lo mismo realizar una histerectomía en una paciente joven, puérpera o estable que la misma histerectomía en una paciente oncológica, donde quizás exista adherencias, quizás tengas que hacer vaciamiento ganglionar, quizás exista metástasis, entonces no es lo mismo. Hay un grado de complejidad de ambas cirugías. Eso uno lo puede valorar antes de entrar a la cirugía, mediante las evaluaciones preoperatorias. También obtenemos riesgos cardíacos, riesgos pulmonares, riesgos renales, riesgos hepáticos.
donde a través de los laboratorios y exámenes de gabinete podemos catalogar si existe o no existe riesgos cardiológicos. Y eso ustedes en cardiología han debido ver las valoraciones cardiológicas que uno solicita, al igual que las valoraciones renales, hepáticas, endocrinas o de cualquier otra especialidad de acuerdo a lo que uno vaya a solicitar. Esta evaluación preoperatoria, cabalito, estamos a unos 10 minutos más de que se acabe. La evaluación anestésica es, como hemos dicho, responsabilidad del médico anestesiólogo. Él tiene que en persona buscar toda esa información. ¿De dónde? Agarrando una historia clínica, revisando del principio al fin, revisando al paciente a través de un examen físico, revisando sus antecedentes, sus exámenes de laboratorio, teniendo una entrevista con el propio paciente o con algún familiar en caso de que éste sea un menor de edad, y de todos los medios posibles recolectar esa información para tener un panorama completo de cómo se está presentando este paciente a la cirugía, si esta persona tiene las condiciones o no tuviera las condiciones de ser operado y de alguna manera poner en orden esta situación, de mejorar la presentación del paciente al procedimiento quirúrgico anestésico. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí, porque aquí sería el final, después empezamos ya a la historia clínica propiamente dicha, a la siguiente clase. Buenas noches, doctor. Yo tengo una consulta. En el caso de que tengamos una cirugía de emergencia, ¿ya no se realizaría este preoperatorio? Esa es una. ¿Y qué pasaría si el paciente estaría alcoholizado? Bueno, la primera pregunta. Por más cirugía de emergencia que tengas, tienes que hacer esta valoración. La valoración se la puedes resumir, no puede ser tan larga como la que va. Bueno, hasta el momento no hemos visto cómo se hace una valoración. La siguiente semana va a ser. Pero son varios pasos que se puede reducirlos a los más importantes, pero debemos de hacerlo. Yo creo que tu pregunta va más encaminada a que cuando no podemos hacer esta valoración por algún motivo y la cirugía es de emergencia, un paciente que tiene que operarse pero está en estado de inconsciencia, un paciente menor de edad que necesita una cirugía de urgencia y no podemos obtener esos datos. ¿Qué hacemos? ¿Continuamos o no continuamos? Creo que por ahí va tu pregunta o estoy equivocado. Sí, doctor. Equivocado. No, está bien por ahí. Ya, se debe de hacer la valoración. Sí o sí tienes que hacerlo. Pero ¿cómo consigues ese consentimiento informado? Que es la pregunta creo que va de problema. Si la cirugía es de vida o muerte, el que decide en ese momento es el Servicio de Trabajo Social del hospital. Si la cirugía involucra un acto delictivo, como un apuñalamiento, por decir que es castigado por el Código Penal, debe de intervenir un fiscal, el fiscal de turno que está en nuestra fiscalía, que él es el que autoriza. En ausencia de estas dos personas, la máxima autoridad del hospital es el director. Entonces, el director, a través de su consejo, tiene que dar una autorización a que este procedimiento se realice, explicando de que es una situación de vida o muerte y que no se puede demorar mucho tiempo. En el caso de los pacientes alcoholizados, el primer tema, ¿quién no ha estado alcoholizado de todos ustedes? De seguro la mayoría. Y al estar alcoholizado significa que su estómago está lleno de Fernet, está lleno de hamburguesas, de pollo de Hernando Siles, está lleno de esas cosas, porque generalmente pasa a las 4 de la mañana cuando ese accidente. Si tiene la chance de esperar un tiempo para que se opere, se debe de respetar el ayuno. Y el ayuno va desde las 4 a las 6, a las 8 o más tiempo de horas de ayuno, dependiendo de qué cosa hubiese comido, y eso lo vamos a ver más adelante. Si la cirugía no da para esperar, debemos de hacer medidas de vaciamiento de estómago.
Tenemos que colocar sondas como mangueras y vaciar ese estómago en lo posible que pueda salir a través de sondas de aspiración y dar medicamentos antiácidos para evitar el reflujo y el vómito que pueda obstruir la vía aérea. Pero no hay otra opción más si es que necesitamos entrar de una vez. Está bien, doctor, gracias. Pero si está alcoholizado, ¿no está disminuido su sistema nervioso central y no hay riesgo de muerte con los fármacos que le vamos a colocar? Sí, hay ese riesgo. Un alcoholizado, para empezar, ya está prácticamente medio anestesiado. Simplemente falta la otra mitad para complementarlo. Existe ese riesgo. Pero también nosotros tenemos una variedad de anestésicos. Como les dije a un comienzo, no es una receta de cocina. Podemos escoger algunos para empezar nuestra cirugía. El alcohol te produce una depresión respiratoria, primero. Entonces, tendrías que tener cuidado de utilizar medicamentos que también produzcan depresión respiratoria. Existen medicamentos como la ketamina, por ejemplo, que te da anestesia, pero no te da una depresión respiratoria. Entonces, podemos utilizar estos medicamentos en esa situación. En el caso de que, aparte de que este borrachito esté con shock hipovolémico, necesitamos también dar algún medicamento que no perjudique más la presión arterial. Entonces, existen otros medicamentos. Pero el problema en realidad de un paciente alcoholizado es la vía aérea y el peligro a que nos vomite y que éste se broncoaspire. Entonces, si nosotros cubrimos esa parte, vaciando el estómago, dando protectores gástricos y haciendo maniobras rápidas de intubación, sin dar tiempo a que el paciente vomite, podemos seguir más adelante. Está bien, doctor, muchas gracias. Más preguntas, tenemos 10 minutos. Doctor, buenas noches. Mi duda es en algunos tipos específicos de cirugías, en las neurocirugías de cerebro, vi que algunos pacientes no les dan anestesia y que están despiertos mientras les hacen la cirugía. En este aspecto me surge la duda de si el anestesiólogo es el que hace la evaluación preoperatoria o cómo se hace. Si el anestesiólogo va a dar una gota de anestésico, tiene que hacer su valoración. Si no va a participar de ese procedimiento, no tiene por qué hacerlo. Lo tendrá que valorar el neurólogo. En cuanto a la cirugía de estado consciente que tú dices, bueno, yo tendría que preguntarte a ver cuál es la inervación del cerebro. Pregunta de examen capciosa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que duele en una cirugía de cráneo? Duele el cuero cabelludo, duele las meninges, eso es lo que duele. La propia masa encefálica no duele. Se puede hacer una cirugía de cerebro con pacientes despiertos, simplemente con anestésicos locales que quiten el dolor al cuero cabelludo y a las meninges. Ya una vez destapado todo esto, eh, puedes manipular cerebro sin que el paciente grite de dolor. Como en esa película donde le cortan un pedazo de su cabeza y lo fríen y se lo dan de comer, más o menos así, no le duele. Pero si vas a intervenir como anestesiólogo, tienes que hacer la valoración. ¿Algo más? Doctor, usted nos mencionaba que no se puede ir aumentando la anestesia cada rato, ¿verdad? Entonces, ¿cómo haría, digamos, si se tuviera que extender la operación? O sea, ¿eso entraría dentro del análisis preoperatorio o qué se podría hacer en estos casos? O sea, cuando la operación se alarga por algún problema, ¿el anestesiólogo qué hace en este caso? Ya, cuando me he referido a esa situación, hago mención a procedimientos de corta duración, donde en teoría el procedimiento va a durar 15 minutos, 20 minutos, y yo tengo que calcular mi dosis para ese tiempo. Si por alguna complicación se demora más de 15, debo de aumentar otra vez anestésico
y obviamente que voy a conseguir el efecto que estoy buscando, pero mientras más dosis vaya administrando, más complicaciones de seguro voy a tener. Si en mi valoración preanestésica yo determino que la cirugía va a durar 3 horas, no puedo empezar con medicamentos de corta duración, porque cada rato tendría que yo estar aumentando y sometiéndome al riesgo de sobredosificación. Entonces yo escogeré una técnica de mayor duración. En este caso ya tendría que ser realmente una anestesia general